Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes una vez más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Para que seas prosperado y vamos a ver de la palabra de Dios un mensaje importante, un mensaje muy especial donde el Señor nos promete ser bendecidos por Él, prosperados por el Señor a través de nuestra decisión de someternos a Él y obedecerle. Comencemos el estudio entonces con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día, pedimos a ti, oh Dios, pidiéndote que tú nos dirijas a través del Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra y a través de esa gracia divina, a través de la influencia del poder tuyo, Dios, podamos poner por obra lo que tú nos dices, tus mandatos, tus leyes, tu palabra, Señor. Permite que podamos ser una criatura nueva a través de la unión a ti y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la palabra de Dios una hermosa promesa del Señor que realmente también invita al ser humano, a nosotros, a acercarnos a Él, a poner en nuestra mente su palabra, su santa ley, a estudiarla. Veamos lo que nos dice el libro de Josué, capítulo 1, versículos 7 en adelante. Dice la palabra de Dios. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Vemos en estos dos versículos un mensaje de Dios muy importante a Josué. Josué acababa de recibir la confirmación de que él sería el líder de Israel, que él tenía que llevar justamente a la nación, al pueblo judío, a través del Jordán, entre la tierra prometida. Y por esto vemos de que el Señor le manda este mensaje a Josué, un mensaje de ánimo, un mensaje de que tenga que tener valentía, fortalecimiento de su mente, de su corazón, y que el Señor quería bendecirlo. Pero había una condición, había una cosa que Josué tenía que hacer para justamente poder recibir esa prosperidad del Señor, poder recibir el poder de Dios para tener esa victoria que tanto la nación judía necesitaba. Poder alcanzar el establecimiento del pueblo de Israel en Canaán era una grande obra y obviamente Josué se sentía inadecuado. Después de Moisés, él realmente se sentía que era incapaz de llegar a los pies de semejante hombre, un hombre que fue realmente un ejemplo constante de amor, de misericordia, un ejemplo de liderazgo, de entendimiento, de coraje, de valentía y también de saber corregir correctamente al pueblo de Israel. Por eso Josué se sentía que era incapaz de ser un líder y así el Señor le manda un mensaje, le alienta, pero le dice: no te olvides que la fortaleza, que el entendimiento de mi palabra es lo más importante. Si tú pones en tu mente día y noche la palabra mía, mi ley, mis estatutos, lo que he dejado escrito, entonces todo lo que tú hagas te irá bien. Si tú realmente pones en tu corazón el deseo de conocer mis estatutos, de meditar en mi palabra, de estudiar mi ley, yo te prometo que todo lo que tú hagas te saldrá bien. Habrá prosperidad en tu vida. Te va a ir bien en lo que tú hagas. Esta palabra del Señor, esta promesa del Señor, no es una promesa que se dio únicamente a Josué. Esta promesa en realidad trasciende las edades, trasciende las generaciones y justamente va a ser una realidad en la vida del pueblo de Dios en el tiempo del fin. De hecho, una de las razones por las cuales el enemigo tiene tanto odio contra la iglesia de Cristo, contra el pueblo de Dios, no es cuando el pueblo está realmente en apostasía, cuando el pueblo está no viviendo conforme a la palabra de Dios. Es justamente cuando el pueblo desea hacer la voluntad de Dios, desea guardar sus mandamientos y está dispuesto a mantener en su mente constantemente la palabra de Dios, su santa ley. Cuando estudia, cuando medita en lo que Cristo ha dicho, en la palabra de Cristo, en la palabra de la Escritura. Esto hace entonces que el enemigo tenga un rechazo, un odio y va a hacer guerra, va a ir en contra de la iglesia, pero la iglesia que está en Cristo, la iglesia, el pueblo, las personas que están aferrados a su palabra, que han sometido a la ley de Dios, estas personas son consideradas como las personas que el Señor
cuida y guarda y protege y bendice. Notemos cómo en el Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, la palabra de Dios nos dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así vemos cómo la palabra de Dios, como la palabra profética nos afirma, nos confirma de que el enemigo, que Satanás, hace guerra contra la descendencia de la mujer, contra la descendencia de la iglesia, esto es, el remanente del Señor, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir de que el pueblo de Dios, que realmente pone en su corazón la palabra de Dios, que como Josué decide meditar en su palabra, deleitarse en hacer su voluntad, decide someterse al plan del Señor, al propósito del Señor, al poder de Cristo en sus vidas, va a guardar justamente su santa ley, va a ser prosperada por el Señor, va a ser cuidada por el Señor, va a ser bendecida por el Señor. Y esto hará que tanto el enemigo como todos aquellos que están de su lado se unan en contra del pueblo de Dios y reciban justamente persecución por parte de ellos. Pero esto es justamente lo que el Señor desea que su pueblo pueda hacer: una luz, un testimonio vivo a las naciones de que a través del reino de Cristo, a través de la influencia del poder del Espíritu Santo en sus vidas, se puede y se otorga la capacidad justamente de guardar sus mandamientos, de cumplirlos y obedecerlos conforme a la voluntad de Dios. Por esto, notemos como Apocalipsis 14:12 habla acerca de aquellos que dan este mensaje importante de los tres ángeles al mundo. ¿Qué es la característica que ellos tienen? Dice allí: aquí está la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Notamos aquí cómo la palabra de Dios nos afirma de que el pueblo de Dios, el pueblo que está delante del Señor en el tiempo del fin, van a guardar los mandamientos del Señor, van a tener la fe de Jesús. Esto no es una fábula, no es una ideología, no es algo que el Señor simplemente lo dice, pero no se cumple. Esto es palabra de Dios, y el pueblo de Dios, el pueblo fiel al Señor, va justamente a mostrar esa fidelidad a su santa ley, a guardar todos los mandamientos, no solamente uno o dos, como nos dice Santiago, capítulo 2, versículos 10 en adelante. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. Así hablen y así actúen como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Así la palabra de Dios nos dice de aquel que guarda sus mandamientos debe guardarlos todos, no solamente 1, 2 o 9, sino los 10. Esto es, a través de aquel que recibe a Cristo en el corazón, a través de aquel que recibe la gracia de Cristo en sus vidas. Notemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 5. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones. Vemos así como nos dice la palabra de Dios, de que a través de su gracia, a través del apostolado que Dios nos otorga, podemos justamente obedecerle. Este apostolado significa el servicio al Señor. Dios desea que nosotros podamos entregarnos a Él para que así podamos obedecer sus mandamientos. El que está entregado a Cristo puede, por su gracia, recibir el poder por obedecer, poder guardar sus mandamientos, poder mantenerlos en las vidas y ser ejemplos vivos. Veamos cómo en el capítulo 16, versículo 25 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Y al que puede hacerles firmes, según el Evangelio y la predicación de Jesucristo, y según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestada ahora, y que, por medio de las escrituras proféticas y según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para la obediencia de la fe. Así es como vemos cómo el Señor nos promete que a través de la gracia de Cristo, a través del Evangelio de Jesucristo, al entender su palabra correctamente en nuestras vidas, podemos guardar esta palabra de Dios, guardar sus mandamientos. Por esto, en este día es mi oración, es mi anhelo que podamos unirnos a Cristo para que a través de su gracia podamos guardar su palabra, guardar los mandamientos y ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Aquel pueblo que reciba la bendición de Dios, que reciba la protección de Dios, que pueda mostrar al mundo un ejemplo vivo de su carácter. Que Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día de mi oración. Y espero verte mañana también aquí para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Dios te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.